Mediante este vídeo os proporciono, tal y como veis en el cajetín, el repaso para el examen de diseño de los esquemas eléctricos. En esta parte, el circuito de mando. Es la prueba del bloque 2, la prueba 2C, ¿vale? Tal y como pone aquí. Perfecto. Vamos a interpretar un poco la plantilla para que podáis empezar a usarla, que es básicamente la que vais a tener el día de la prueba, ¿vale? Bueno, vamos a interpretar la información que tenemos aquí. Bien, os he apartado aquí a la esquina derecha básicamente lo que serían los elementos de protección. Usaréis de aquí los que os pida según el esquema. En este caso tenemos la protección contra cortocircuitos y sobrecargas por un relé magnetotérmico Q1, protegido contra derivaciones a tierra por un relé diferencial F9 y circuito alimentado a baja tensión por un T1, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí en esta caja que tenemos a su derecha? Pues tenemos los dispositivos de accionamiento. Generalmente todas las máquinas usan una seta de emergencia, su contacto cerrado y abierto, para lo que sea, o diferentes paros. En este caso tenemos un S-paro, un pulsador de paro S1, que es el del operario, y aquí hay un sensor de una barrera fotoeléctrica por si existiese en el esquema eléctrico. Y por último tenemos aquí una marcha típica de un pulsador de marcha de operario y además algo que se va a realimentar con un K1, que será para la activación de la bobina K1. ¿Ok? Vale, tenemos aquí por último la caja de luces, que os la facilito para que no perdáis tiempo. Os la facilito en esta plantilla para que no perdáis tiempo en dibujar ese sistema. En Eplan o en otros software más avanzados a esto se llama macros y efectivamente se usan diferentes macros para completar esquemas, ¿vale? La caja de luces, la caja de luces, los sistemas de protección, la caja de accionamientos, etc, etc, ¿vale? Lo mismo, pues por ejemplo, los térmicos de un sistema. Lo tienes generado en una imagen macro y luego la usas, ¿vale? En vez de montarla o dibujarla uno a uno. Lo que pasa que esa macro nunca va a coincidir exactamente con lo que te pide el enunciado específico, sino que tú sabrás adaptarla. Y por último tenemos aquí, por ejemplo, diferentes referencias cruzadas que luego tú tendrás que adaptar a la bobina que hayas dibujado. Si esto fuese para la bobina K1, tendrás que comprender que el 1314 está en esa referencia, en 2B4. Esto lo hemos explicado en clase, ¿vale? Pero bueno, por hacer un resumen y que no sea un vídeo excesivamente largo. Ahí tenemos las referencias, por ejemplo, para K1, que sería cinta 1 derecha, contacto 1314, posición 2B3 y así sucesivamente. El alumno tendrá que comprobar que, a grosso modo, esas referencias se cumplen, ¿vale? Yo os facilito un modelo. Eso no significa que vaya a coincidir con lo que vosotros dibujéis, evidentemente, ¿vale? Y por último, ¿qué más tenemos en esta hoja? Pues tenemos aquí, estamos hablando de esta zona, tenemos aquí la activación de una bobina K1 a través de X marcha, con un imposibilitamiento B1, también un imposibilitamiento con la siguiente bobina, si esta fuese K1, pues un imposibilitamiento con respecto a K2, y a su vez, pues la marcha de esta bobina de K1 prepara también la alimentación de una barrera fotoeléctrica. Esto está sacado del ejercicio que hemos hecho en clase. A su vez, la caja de los elementos externos, como es la bobina B1, está cerrada en un cuadro como elemento externo, al igual que el contacto B1 de esa propia barrera encerrada en un elemento externo. Bueno, pues esta es la interpretación de la plantilla. Posteriormente tenemos que indicar cuáles son nuestros orígenes de tensiones. Por ejemplo, esto va a ser un esquema de mando alimentado a 220 voltios y que viene del esquema de fuerza. ¿Por qué? Porque usamos un S99 como seccionador general tanto para el circuito de fuerza como el circuito de mando. Si os dais cuenta en el montaje hay un puente entre L1 y neutro que van a la protección del relé magnetotérmico.
Luego, aparte de eso, hay que colocar aquí estas bornas de potencia L1N, aparte de dibujar lo que he explicado con estas flechas, tenemos que colocar también las potencias L1, L y N respectivamente. ¿Por qué? Porque si no, este circuito no queda alimentado. De hecho, para que veáis que esto sí está alimentado, lo que he colocado en este esquema de plantilla es una lámpara de prueba. Vamos a ver si es cierto. Bueno, la he colocado ahí, que realmente solo es mientras dibujas el esquema, esta es la lámpara de prueba. ¿Para qué? Pues si vamos a colocar, depende de lo que nos pida nuestro esquema de protección, vamos a colocar la macro esta aquí, porque esto ya alimenta un circuito con unas determinadas características. Claro, esto es una protección magnetotérmica y una protección de derivaciones a tierra con un transformador, porque este circuito va a funcionar a 24 voltios. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hablar de la lámpara de prueba. Si yo le doy play y cuando active, para que mientras vosotros vais realizando la ejecución del circuito, podáis comprobar que vais cumplimentando lo que se pide. He colocado esta lámpara de prueba aquí intermitente, que se enciende y se apaga sola, para demostrar que en todo caso siguen las tensiones. ¿Vale? Bueno, al fin y al cabo, como estáis viendo, aquí tenemos una colección de piezas que he explicado antes en un minuto anterior cómo se interpretan estas partes, y lo que tenemos son como diferentes macros, vamos a llamar, que va a ir ocupando su posición, pero interpretando el enunciado que nos piden en ese momento. Las he colocado en la plantilla de izquierda a derecha y de arriba a abajo, según se debieran de ir utilizando, ¿vale? Continuamos. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de lo que sería el sistema de protección térmica de un circuito. Bien, aquí tenemos lo que vamos a llamar su macro. Cogemos de momento esta parte, la arrastramos a mi esquema, porque es que ocupa, como hemos visto en las clases de diseño, en los ejercicios que hemos realizado, ocupa la primera de las 5 filas de un esquema eléctrico. Bien, interpretamos esto. ¿Qué nos dice? Pues que tengo 3 relés térmicos, los cuales protegerían 3 motores en algún sistema, y si falla cualquiera de ellos, los otros tampoco van a poder funcionar. Por eso hemos colocado la asociación serie entre ellos. Variantes sobre esto. Imaginemos que tenemos, en vez de 3 motores, 6 motores. Bueno, pues cogerás una parte de esa macro y lo adaptarás a tu circuito. ¿Vale? F1, F2, F3, este sería F4, evidentemente, pero nos lo dirá el enunciado. Este sería F5, ¿vale? Y este sería F6, ¿vale? Ahora, ya tenemos ahí pues la protección de 6 motores. ¿Que nos pide que 3 motores vayan por un lado y 3 motores vayan alimentados por otro? Bueno, pues lo que hacemos aquí es un puente de los 295 de los 2 grupos de los motores, y este me alimentará un circuito de accionamiento y este me alimentará su segundo circuito de accionamiento. ¿Correcto? Estaríamos empezando en estos puntos. Sobre los relés térmicos, os recomiendo también que vayáis dándole botón disquete o botón archivo guardar cada poco tiempo, para evitar luego que se cuelgue. Más cosas sobre los relés térmicos. Bueno, sus protecciones su contacto abierto para la activación de diferentes señales. Lo colocamos también en esa primera fila. Está claro que este circuito necesita la fase, como hemos comentado en clase, no lo podemos depender, no podría hacer esta conexión, la voy a hacer erróneamente para advertiros de una cosa. Si yo hago esta conexión, ¿no os dais cuenta de que todos estos contactos cerrados están imposibilitando sus propios contactos abiertos? Esta conexión es completamente ilógica. Lo que tenemos que llevar es, para la activación de las lámparas de emergencia, un contacto directamente a fase, o un cable directamente a fase. Lo tengo aquí, ¿correcto? Lo tengo aquí y ya tengo mi circuito de lámparas F1, F2, F3, que son la protección de mis 3 primeros motores, que me activarían pues una determinada lámpara. ¿Acaba ahí? Pues no. Si hemos dicho que mi circuito tiene 6 motores, tal y como estamos dibujando aquí, me falta dibujar los otros 3 contactos abiertos. Por ejemplo, los coloco aquí y digo, bueno, pues tal y como estamos hablando, este va a ser, lo coloco alineado.
estamos usando imágenes repetidas. Lo coloco alineado porque el esquema al fin y al cabo hay que hacerlo estético y fácilmente entendible. Coloco aquí un cable que me va a alimentar la fase de los siguientes y aquí tendría mi F4, mi F5 y mi F6. Correcto. Continuamos entonces, ya que estamos hablando de las activaciones de ciertas lámparas, vamos a colocar la caja de luces ya en el lugar más o menos que le correspondería según este esquema. Arrastro la macro de caja de luces, la coloco más o menos en un lugar simétrico, equidistante y todas estas cosas, que quede bonito el esquema. Y, por ejemplo, aquí tengo la señalización de sobreintensidad. Hago un zoom un poco más apropiado. Tenemos aquí la señalización de sobreintensidad. Bien, mi circuito me dirá cuántas lámparas van, si van solo una lámpara de sobreintensidad para todos los motores o van dos lámparas de sobreintensidad por diferentes grupos. Bueno, estos son variantes que las deberíais de saber resolver porque estos ejercicios ya se han trabajado en clase. Bien, vamos a colocar que falta en esta plantilla, ya os lo trataré de dar, el timbre que me diría también que existe una sobrecarga en el primer grupo de motores mediante una activación óptico-acústica. Vale, coloco, porque sé que van a ir en paralelo estas dos, su fase tanto como su neutro, y este cable lo tiro un poco para arriba. Vale, vamos a imaginarnos que la situación que estoy dibujando es que cuando los motores del primer grupo 1, 2, 3 generen una sobrecarga me va a activar H2 y H22. ¿Vale? Es que esto podría ser que te pida que los motores del segundo grupo activen a su vez H3 con H33. Bueno, estamos usando imágenes copia, me lo copio aquí, todo esto ordenado antes de soltar, no lo soltéis en cualquier sitio que luego da mucho trabajo moverlo a su sitio correspondiente. Vamos a pensar que tendré un H3 y un H33 para el segundo grupo de motores que me activen me avisen de su sobrecarga, ¿vale? Bueno, pues es básicamente lo que estoy dibujando. Hasta este nivel entiendo que todos comprendéis, ¿vale? Porque se han dibujado un montón de variantes. Como ya veis, que no hay un esquema tipo, una idea tipo sí, pero los esquemas todos son variables. Bueno, pues ya tengo ahí dibujado, como veis, mi circuito de lámparas en cuanto a la parte térmica. Vamos a probar que todo esto vaya funcionando según lo que me pida el circuito. Tengo mi lámpara de prueba que me dice que está activada y si yo quiero generar una sobrecarga en F1, F2, F3, F4, F5, F6, lo tengo aquí a través de la leyenda que he colocado para poder simular. Activo el F1, aquí se cierra el contacto F1 y evidentemente ya estarían señalizándome la sobreintensidad. ¿Por qué no está pasando? Paro el stop porque se me ha olvidado colocar, por ejemplo, el cable que sería la conexión a neutro. Lo coloco. Veis que como estamos usando imágenes faltan trozos de cable, los que estoy arreglando ahora. Coloco este neutro directamente aquí y voy rápidamente a simular lo que estaba diciendo. Play, activo las protecciones de mi circuito de mando y vengo directamente a activar F1 a través de la plantilla, como veis en mi ratón. Se me ha cerrado el contacto y evidentemente ya he señalizado esa lámpara. ¿Vale? Entonces hemos hablado de los relés térmicos que activan ciertas condiciones de señalización. Vamos a hablar ahora de las variantes de los sistemas de paro. Vale, tenemos aquí la macro, doy stop porque estaba haciendo esa prueba de accionamiento y para poder editar hay que dar stop. Vamos a hablar del tema de paros. Bueno, os he separado esta cajita porque aquí están los paros y aquí debajo están las marchas. Bueno, vamos a hablar de un sistema hipotético de paros. Bien, esto evidentemente sabemos que va siempre a continuación de las protecciones térmicas. ¿Qué tenemos aquí? Si lo analizamos lo vemos claramente. Tenemos una seta de emergencia S0,
contacto 1, 2, normalmente cerrado y el contacto 3, 4 normalmente abierto. Bien. Variantes. Y bueno, y ello en serie con un pulsador S1 de paro. Vamos a pensar que la máquina, esto es otra cosa, porque esto está relacionado con la desactivación a través de una barrera fotoeléctrica, por ejemplo, que fuese la última del circuito, desactivaría todo el esquema de mando a este nivel, como paro general, ¿vale? Pero ocasionado por una caja que llega a la última cinta de un hipotético sistema. Lo voy a dejar ahí un poquito aparte. Os voy a hablar de variantes con respecto a la seta y al paro. Seta normalmente suele haber solo una o como mucho, si hay dos cuadros que están relacionados entre sí y cualquier paro de cualquier cuadro provoca el paro de todo el sistema, pues evidentemente de lo que estamos hablando es de que tenemos dos setas conectadas entre sí en serie, ¿vale? Estamos usando imágenes plantilla. Tener cuidado con las bornas y todo eso, porque ahí se me queda una borna en tierra de nadie, que es esta o esta, pues analizarlo que luego el circuito se complete bien, ¿vale? Bueno, y cables que se cortan y que pueden generar luego problemas, es mejor eliminarlos. Vale, ya tengo ahí mi segunda seta, pues esta sería la S00, evidentemente no se pueden llamar igual. Y este cable que sale de esta segunda seta, lo que me alimentaría sería mi primer pulsador de paro. Es lo que yo os comentaba. Estamos usando imágenes que las tendremos que adaptar y no pasar cables por encima de cualquier manera. Pues este cable me da la señal a mi siguiente pulsador de paro. Veis que la he dejado desalineada. Vuelvo a alinear estos elementos porque esto tiene que conectar con su punto azul. Ahí tengo mis dos setas en serie, porque cualquiera de ellas pararía mi sistema de cuadros eléctricos, un primer contacto NC en serie con mi segundo contacto NC en serie. Y eso me alimenta mi circuito de paro. Vamos a pensar que dos operarios se tienen que poner de acuerdo para parar la máquina. Evidentemente, estamos hablando otra vez de una conexión paralelo, ¿vale? Porque las setas ocupan o una u otra que se pulsen para parar el circuito porque ellas están en conexión serie. Pero vamos a hacer una variante para los circuitos de mando. Imaginemos que el sistema me está pidiendo de que pulse dos paros a la vez para que la máquina se pare. Evidentemente, si esa fuese la condición, las dos paros tienen que estar en paralelos entre sí. Este paro va con este paro, este borne con ese borne, 1, 1 y 2, 2 en serie, en paralelo entre sí. Y esto me alimentaría mi circuito de marchas. Aquí tengo un S1 y aquí debería tener otro nombre. El enunciado me dirá qué conexión deben de llevar entre sí. Tengo la condición de que los dos operarios A y B se tienen que poner de acuerdo para pulsar S1 y S11 al mismo tiempo para que la máquina se pare. Y vamos a demostrar esto para que veáis realmente que es así, ¿vale? Activo una lámpara, coloco aquí otra lámpara de prueba intermitente, la coloco aquí, pero solo para comprobar que esa parte del circuito la he confeccionado correctamente, según lo que me pide el esquema. Coloco la fase, coloco el neutro, vamos a darle guardar, vamos a darle play y vamos a comprobar que esa parte del circuito la he hecho bien. Activo los elementos de seccionamiento y mirad lo que tengo aquí, una lámpara verde que acabo de colocar de prueba para ver si realmente pulsando un solo paro funciona el circuito. No, veis que con pulsar un solo paro la lámpara sigue activa, la lámpara sigue intermitente. Si quito ese paro y pulso el otro, ¿se para la luz? Pues evidentemente tampoco, porque la condición es que se pulsen los dos paros a la vez. Pulso y con el botón clicado me muevo hacia la derecha para dejarlos enclavados. Evidentemente esa lámpara en esta condición se apaga. Pero ¿qué pasa con las setas de emergencia? ¿Una seta cualquiera lo para? Vamos a ver. Sí, acciono la S0 y evidentemente la lámpara se ha apagado sin accionar S00. ¿Por qué? Porque estas lámparas están en serie entre sí. En cambio, piso la otra S0. Ahora sí, la S00 también me para la lámpara intermitente. Bueno, pues hemos demostrado el tema de
situaciones o variables con respecto a los sistemas de paro. Correcto, paro mi comprobación eléctrica a través del botón Stop y hago un zoom adecuado para seguir dibujando. Esta lámpara solo la había colocado como prueba, lo puedo quitar porque ahora voy a seguir hablando de las condiciones de marcha en un determinado circuito. Cojo la macro que tengo aquí como opciones de marcha y vuelvo a hacer, la coloco en su sitio de esquema, que iría más o menos por ahí. Habrá cables que tendré que eliminar para poder seguir construyendo. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo la activación de un pulsador S2 que me va a activar supuestamente un motor 1 derecha. Lo comprobaré con el enunciado correspondiente. ¿Y qué más tengo aquí? Pues una realimentación, como suele ser lo típico que las máquinas se realimenten. Bien, pues si eso es así, vamos a colocar ya debajo su bobina, que evidentemente os explicaré ahora la parte de activaciones de bobinas. Vale, puedo eliminar estas cosas porque ahora no quiero hacer mención a ellas y luego ya veremos por qué estaban ahí. Evidentemente, ¿qué tengo aquí? Pues haré la prolongación de mi cable que me alimenta la bobina, y el neutro evidentemente también lo tendré que cerrar. Eso sí, sustituyendo conexiones, errores de cables y demás. En los esquemas tienen que quedar bien dibujados, ¿eh? No podemos hacer ahí un collage o limitarnos a hacer un collage de cables que luego eso no se interpreta ni se entiende. Puedo ir cerrando cajas de elementos externos porque esto son plantillas de corrección y esto se puntúa. Cierro la caja correctamente, ¿vale? Cierro la caja correctamente porque eso corresponde todo a mi sistema de elementos externos de accionamientos. Vale, esto luego al final del vídeo os haré un resumen de por qué estamos haciendo todo esto. ¿Vale? He dicho, pues cerramos la caja con todos sus elementos externos. Cojo este cable negativo, cojo el cable negativo porque el resto de cables lo que hace, si cogiese esta línea, lo que hace es desaparecer cuando le pulso el botón play. Bueno, pues ahí tengo mi caja de elementos externos que me encierra supuestamente todos los elementos externos de accionamiento. Estas líneas las borro, que no pintan nada ahí porque eran de la plantilla. Vale, ahora sí queda más o menos en condiciones. Ya tengo ahí una marcha. Bueno, vamos a comprobar efectivamente si he conseguido y he realimentado K1. Pues hago un zoom apropiado, le vuelvo a dar al play, activo las condiciones de puesta en marcha del sistema, que son Q1 y F2 o lo que sea, y vamos a provocar una marcha. Activo una marcha, quito, desactivo la marcha y todo ello se me queda realimentado con esta bobina K1 alimentada. ¿Vale? Es un poco lo que quería comprobar con vosotros, de que efectivamente activará el motor 1. Vale. Doy stop, esa parte la he hecho bien. Vamos a hablar de esta caja que tenemos aquí en la plantilla porque la tendré que llevar aquí. Mi enunciado me dirá K1 para qué es. En este caso me dirá que es cinta 1 derecha y estos son sus contactos y posiciones. En un examen, os voy a permitir que me dejéis estas referencias indicadas así. Tampoco, no es un proyecto final, no se va a montar. No me hace falta que esto lo complete mirando que el contacto 1314 o este contacto K1 1314 ocupa la fila B4. Porque va a ser que no coincida. Realmente aquí lo que me pone es que el 1314 está en 2B3. Realmente página 2 es el esquema de mando y sería 2B4. Pero con el trabajo que da esto, os voy a permitir que me dejéis esa referencia ahí hecha. Bueno, relacionado con la activación de la bobina K1, vamos a hablar un poco de lo que es una barrera fotoeléctrica. Estos ejercicios se han hecho extensamente en clase. Bueno, si hay una cinta 1 que mueve una caja hasta el final de esa cinta, va a resultar que cuando la caja llegue al final de la cinta tendrá que hacer algo más. Bien, ¿qué hacemos? Pues con la cinta K1, que este contactor K1 activa un motor en el esquema de fuerza,
lo que voy a hacer es alimentar una barrera fotoeléctrica. ¿Cómo? Pues sencillamente, si no dice nada de lo contrario, puedo activar este A1 respectivamente, o sea, en paralelo con su respectivo contactor, con K1. Ya está. Esta barrera B1 se va a activar siempre que se active la cinta 1, que es K1. Vale. ¿Cómo trabajo con sus sensores? Pues cogeré un contacto NA de aquí, lo coloco en la fila de activaciones. A este le voy a llamar, no es un K, no es un contactor, es una barrera B1, tienen que coincidir los nombres, para que cuando yo pulse aquí con el ratón en play, este contacto se cierre. Y lo que voy a provocar es la activación de una segunda cinta. Pues ¿cómo se hace eso? Pues evidentemente, como hemos visto en clase, coloco este contacto B1, que es el contacto NA de esta barrera, para que cuando la caja pase en su frente a ella, me va a activar seguramente la cinta K2. Este tendré que decir que es un K2, que activará su propia barrera B2 para hacer una continuación de circuito. Este vídeo, por intentar que sea resumido, no puedo explicaros todo con detalle cada cosa, porque sería hacer el ejercicio completo. Solo se trata de resolver la idea. Este contacto B1 me va a activar la bobina K2 y ese contacto 13 de B1 necesita la fase. La fase la tengo en la borna 1.3 con respecto a todos los paros anteriores, ¿vale? Perfecto. Bueno, bien. Y este contacto B1 me activa K2, se activará la bobina B2, pero me falta, en todo caso, pues un contacto de realimentación que suele ser lo usual, ¿vale? Un contacto de realimentación de K2, 13-14, en paralelo con su marcha. Como la marcha es B1, pues 13-14 de K2 en paralelo con B1. Lo cierro y vamos a ver realmente si he conseguido la activación de esas dos bobinas. Le doy play. Activo las condiciones de marcha de mi circuito. Tengo aquí la lámpara de prueba de que si las conexiones siguen llegando, esta lámpara azul, y voy a dar una marcha a la bobina BK1. Marcha con S2, se realimenta la cinta 1, está en marcha por K1 y la caja llega a activar esta barrera. Me pongo encima de ella y le doy un clic. Al darle el clic, se cierra el contacto B1, se activa la bobina K2, se realimenta la bobina K2 y a su vez está alimentando la bobina B2. ¿Qué va a pasar? Pues que no he dibujado nada respecto a esa bobina. No he usado sus contactos. Pero si usase sus contactos de esta bobina, el B2NA o el B2NC conseguiría activar otra cosa. La activo para ver que sí se activa, pero no hace nada porque no está dibujado. Bien, vamos a hablar de la caja de activaciones con respecto a las luces que antes no hemos indicado. Stop. Si tengo una lámpara H1 que me indica la marcha del sistema querrá decir que es tanto la bobina, la cinta 1 como la cinta 2. Perfecto. Pues ¿qué tengo que hacer? Coger dos contactos NAs de cada uno de ellos, colocarlos en la fila de activaciones, para esta lámpara. Y voy a colocar aquí un K1 53-54 porque el 13-14 ya lo tengo usado y un K2 53-54 por la misma razón, ¿vale? No puedo usar dos veces el mismo contacto. Que esas dos bobinas tienen que activar la lámpara de marcha, pues es lo que tratamos de hacer. Llevo ese cable a ese sitio. Estas dos también llevan una conexión entre ellos paralela. Por lo tanto, si tenemos que señalizar la lámpara verde como indicativo de marcha del sistema, necesito K1 o K2 porque ellos son los que activan el sistema. Cojo la fase del lugar que la tenga protegida por todos los paros y térmicos, setas y demás, y como es ese el punto, este es ese punto, pues lo cojo desde ahí. Voy apartando cosas y luego al final de este vídeo intentaré colocar cada borna y demás en su sitio, o por lo menos la explicación. Vale, ya tengo activada la lámpara H1. La lámpara H2 con el timbre me generaba una sobreintensidad
bueno, la indicación de una sobreintensidad a través de sus térmicos para el grupo 1 de motores o para el grupo 2 de motores, en función de lo que me pida el circuito. ¿Qué más lámparas tengo? Pues H1 como marcha, H2 y H3 en este caso como sobreintensidades. Voy a colocar una lámpara que no se debería llamar H3 porque ya la tengo puesta, sino como H4 como paro, y hago la continuación de estas cajas. Vale, la coloco aquí porque estoy usando macros de imágenes, la coloco aquí de una forma correcta, aparto todo lo que me moleste o lo que me distraiga, porque es que eso no va aquí en este esquema, y vamos a hacer esta plantilla. Cables, señalizaciones, cosas que no aporten se quitan, porque lo único que hace es entorpecer. Esta lámpara de prueba ya también la puedo quitar, porque a vosotros en el examen os va a pasar igual. La vais a colocar encima. Bien. Tengo aquí la lámpara de paro. Evidentemente una lámpara de paro, ¿qué cable necesita? Necesita la fase desde arriba del sistema. ¿Por qué? Porque un relé térmico, los relés térmicos cerrados que me llevan el cable de fase hasta este punto no me pueden desactivar la lámpara de máquina parada. Por lo tanto, cojo el cable de fase, que es la continuación de este de aquí. Por ejemplo, este 97 ya me da la condición del cable que yo necesito. La fase para activar la lámpara de paro, que es esta de aquí. Los cables hay que tratar de hacerlos lo más rectos posibles para evitar hacer quiebros de cable por ahí en todo el circuito. Me coloco correctamente aquí para la lámpara de paro. ¿Y cuál es la condición de la lámpara de paro? Pues cogeré los contactos NCs en la línea de activaciones de las diferentes bobinas. ¿Qué tengo aquí? Pues un K1 y un K2. Realmente, ¿qué quiero decir? Hay muchas variables sobre la lámpara de paro. Ahí coloco un contacto. Voy a darle guardar porque parece que no está ejecutando bien el esquema. Eso os puede pasar a vosotros. Tener cuidado también en el examen. Coloco aquí un paro y aquí otro paro. Voy a intentar arreglarlo porque esto parece que no va. Correcto, entonces ya está arreglado porque he cerrado KDesimu y lo he vuelto a abrir el archivo que había guardado en el escritorio. Estábamos hablando de la lámpara de paro. En la fila de activaciones alineo bien los elementos y tengo ahí una lámpara H4 debajo que me va a activar, o sea, me va a señalizar que el sistema esté parado. Evidentemente depende de cómo te lo pida el enunciado. Si yo hago una conexión paralelo, porque tenía aquí dos cintas K1, K2, que serán los 21, 22 de cada uno de ellos, es el primer contacto cerrado que tengo disponible, el K1, K2, 21, 22. Si la instalación me dice que la luz esté señalizada cuando todo el sistema esté parado, me está hablando de que las dos lámparas tendrán que llevar, los dos contactos K1, K2 tendrán que llevar una conexión paralelo para que cualquiera de ellos, con cualquiera de ellos abierto, la lámpara no se apagaría, sino que tendrían que estar los dos abiertos, y eso significa que las dos cintas estén paradas. Que me dice que la lámpara se apague cuando solo uno de ellos está funcionando, pues evidentemente sería una conexión seria, ¿vale? Pero en esto no vuelvo a entrar porque se repite esta conexión esta explicación de conexión se repite casi para todos los elementos, ¿vale? El alumno tiene que saber si van en conexión seria o en conexión paralelo. Correcto, la lámpara de paro está hecha. Vamos a hablar de la activación de la máquina disponible. Pues la máquina disponible solo es coger un cable del último paro posible, en este caso es este punto de aquí, o lo analizo, no voy a tirar de aquí un cable. ¿Por qué? Porque al final se llena el circuito de cables realmente para sacarlo de un punto que ya es común y que ya existe. En este caso, ¿cuál es? Pues el cable viene por aquí, aquí tengo la fase después de los paros y este es el cable, ese es el punto que me va a dar el cable para la señalización de máquina preparada, que en este caso, pues aquí debajo lo tengo como H4, no podría ser porque ya lo he puesto antes, sería H5, ¿vale? O lo que me diga el enunciado. Ya está, la lámpara de máquina preparada
la tengo a este nivel, intento hacer simetrías con cables que queda luego todo mucho más bonito. Ya la tengo activada. La H5 depende de todos los paros térmicos y de todos los paros de setas y de todos los paros de pulsadores para tener la máquina disponible. ¿Qué quiere decir esto? Si lo pruebo, pues que cuando cualquiera de ellos esté, o sea, con ninguno activado, la máquina está disponible. Faltará alguna conexión, porque quería simularos ahora a vosotros que se active, faltará la conexión del neutro, posiblemente de ese grupo de lámparas. Efectivamente, como lo estoy viendo, ¿vale? Uno estos dos neutros, porque por aquí ya venía, uno este punto con este punto y posiblemente ya tenga activada la máquina, la señalización de máquina disponible. Como veis, máquina parada, pero aún así disponible. Cuando yo aprieto una seta, la máquina no está disponible, aún sigue estando parada, lógicamente. Es lo que os decía de un térmico, también la anula si pulso aquí en la leyenda y ahora está la máquina parada, no preparada por condición de sobreintensidad, porque el F1 se ha activado. Correcto. La activación de la seta, la lámpara de activación de la seta. Si yo tengo dos setas de emergencia que me pide que cualquiera de ellas provoque la activación de la lámpara, lo primero que necesito es a una de ellas llevarle el cable de fase que lo tengo aquí arriba. Las dos setas van entre sí, van en paralelo, por lo tanto, como este cable me va a fase, este también, y queda unido por el punto común con la otra seta de emergencia, hago la misma asociación y aquí tengo que tener cuidado de que hay tanto cable que no puedo hacer la conexión que no sea la adecuada. Ahí lo he hecho bien y cualquiera de los dos puntos que son comunes me tiene que ir directamente a la activación de la seta. Este sería su punto, si lo veo bien, y este sería su punto. Me faltaba un cachito, lo hago a posterior. Ya tengo, como vamos a demostrar, la activación de la seta. Doy botón guardar, voy a comprobar que he cumplido esa parte del circuito, activo las protecciones, doy stop, algo está pasando, doy play, activo, es porque ha quedado cogido seguramente el zoom, doy play, activo Q1, activo máquina parada y preparada. Como estáis viendo, pudiendo ver ahora, el Cadesimo es un programa que tiene ciertos errores. Al final es cogerle el truco, ver dónde falla y arreglarlo. Activo las protecciones de mi circuito parado. Vamos a ver si ahora funciona. Le doy play, pulso Q1 y F9 en este caso. Tengo máquina parada y preparada y estábamos comprobando que la luz de seta de emergencia se active con cualquier pulsación de ellas. Evidentemente ese 00 la activa y ese 0 si la dejo enclavada también la activa. Ya tengo, por lo tanto, la lámpara de seta accionada funcionando. Por último, solo me queda pues adaptar este esquema, las cosas que no me valen las borro y vamos a comprobar la plantilla que esté correctamente ejecutada. Por lo tanto, os visualizo aquí el papel que vosotros vais a tener en el examen. Esta plantilla en papel la vais a tener en el examen. ¿Para qué? Para que cuando acabéis el Cadesimo, evidentemente, lo que tenéis que comprobar es que todas estas partes están hechas. Rápidamente, simbología y conexionado de los elementos de protección. Estamos hablando de estos elementos Q1, F9 y T1 respectivamente. Bornes de origen L1 neutro son estos que he comentado en el inicio de esta solución. Y tensión existente en el esquema. Tengo dos tensiones, la de 220 y la de 24 a través del transformador. Simbología, nomenclatura y bornes de los elementos. Los he ido nombrando, por eso iba hablando de K1 1314, K2 1314, K1 2122, K2 2122. Y característica y función principal de las salidas. Evidentemente lo he ido haciendo, pero el alumno tiene que decirme K1 en la máquina que hace, que en este caso es cinta 1 derecha,
lo mismo que K2 hará cinta 2 derecha posiblemente. Copio y pego. Por eso hay que revisar la plantilla, porque esto es una nota de corrección que se va a tener en cuenta si el alumno la ha completado o no. Activo aquí cinta 2, que será derecha. No compruebo esas conexiones porque he dicho antes que os las voy a permitir así. Y sigo. Aparatos de medida no hemos visto todavía, por lo tanto vamos a señalizar la caja de elementos externos al cuadro. Todo lo que sea elemento externo del cuadro tiene que estar encerrado en una caja. Aquí tengo la caja de los elementos externos que son accionamientos y aquí tengo la caja de la electroválvula y aquí tengo la última caja de lámparas, ¿vale? Bornes y numeración de elementos exteriores al cuadro. Bueno, voy a resumirlo mucho. Me enfoco una caja de elementos externos y sé que tengo que tener una borna antes y una borna después de cada elemento. Cuando puedo usar bornas comunes, usaré bornas comunes. Eso en cuanto a bornas, esto está explicado en clase. Conexionado de los elementos y numeración de cables. Claro, Cadesimu, mientras vamos dibujando, no veo el número de cable, pero al final lo que tengo que hacer, menú herramientas, opciones, visualizar número de cable. Y ahí ya tengo, cuando doy play, ya tengo todos los números de cable. Veis que cables comunes se los señaliza con el 86. ¿Por qué? Porque potencialmente son el mismo numeración. Bueno, el número de cable lo voy a ocultar ahora para seguir explicando alguna cosa más que ahora molesta bastante ver tanta numeración. Con el índice de contactos de referencias de las bobinas, que son referencias cruzadas. Es lo que estábamos diciendo de esta parte que os la he dado en plantilla. Pero cada bobina por lo menos tiene que llevar eso como señalización. Y por último, leyenda de simbología que el alumno la tiene que colocar. Os la he dejado en plantilla, que es esta esquinita de aquí abajo. Pues esa leyenda un poco más ampliada, la modificáis a vuestro gusto, metéis aquí algún elemento más o lo que queráis, pero mínimo esto, no puede borrarse. Una vez que tengo esto hecho, correcto. Por lo tanto, lo último que me queda, después de visualizar que todo está bien, efectivamente está todo dentro de márgenes verdes, todo mi esquema ocupa mi página, es generar el PDF. Aparte de que en el escritorio tenéis que dejar el Cadesimu, también lo tengo que generar como PDF. Archivo imprimir, le digo PDF Creator, la impresora, le digo que imprima todo y aceptar. Pero lo hemos visto en clase que esta primera impresión no sirve a nivel de escala. Ahora lo vamos a ver. Aquí abajo se os abre algo, le digo guardar, le digo en el escritorio PDF. No me he fijado dónde lo ha guardado, voy a hacer una segunda impresión, archivo imprimir, PDF Creator, me fijo un poco dónde la va a guardar, porque si por defecto no está en el escritorio, sí estaba en el escritorio, ¿vale? La genero, me va a decir que ya existe, pues lo reemplazo y ahora voy a abrirlo desde el escritorio. Perfecto. Me muevo al escritorio, esta es la escala que no vale, es la impresión 3D, lo abro doble clic desde el programa y desde aquí con la cámara de fotos del PDF Xchang este que lo tenemos en el aula, hago un encuadre a esta página, fijaros por qué no vale la escala, esto es una A4 y esta es su escala, le digo selecciono, le digo imprimir, él ya es inteligente y sabe que lo que quieres imprimir es algo que has seleccionado con la cámara, me lo va a sacar en una A4 horizontal. Correcto. Imprimir otra vez a PDF Creator. Le digo aceptar y me va a generar ya el correcto, el válido. ¿Qué hago? Pues evidentemente en el nombre, en alguna parte de ese nombre pondré un OK, porque al final, entre tanto archivo, es que es fácil liarse. Ahí lo tengo, mi A4 en horizontal.